En nuestro último video de la clase de Trabajo y Energía 2, vamos a hablar de otro tipo de energía potencial, que es la energía potencial elástica. ¿Ya? La única energía potencial que existe no es la gravitacional. De hecho, esa es una de las que existe. Otra de las que existe es la energía elástica. Otra que vamos a ver en las próximas clases es la energía potencial eléctrica. Entonces, la energía potencial es un concepto mucho más amplio que simplemente la relacionada con la fuerza de peso. En esta clase vamos a terminar viendo lo que se relaciona con la energía potencial elástica. Cuando hablamos de energía potencial elástica, estamos haciendo referencia a cuerpos que se deforman y que tienen una cierta fuerza de restitución, tal como cuando veíamos los resortes. Son cuerpos que yo puedo deformar, pero que van a tender a volver a su estado original. Ejemplos de este tipo de fuerzas son las fuerzas, por ejemplo, que experimentan los arcos cuando se curvan y uno los suelta y la flecha sale disparada producto, ¿cierto?, de esa fuerza de restitución del arco. Los resortes, que es lo que nosotros habíamos más visto, ¿cierto?, que es que yo puedo comprimir un resorte y al soltarlo, el resorte trata de volver a su largo natural y ahí, ¿cierto?, ejerce una fuerza. O cuando yo lo estiro, ¿cierto?, si yo lo tengo estirado y lo suelto, también el resorte entonces tiene una fuerza que le permite volver a su largo natural. Este mismo tipo de fuerzas lo encontramos en cualquier elemento elástico, por ejemplo una banda elástica con las cuales uno puede hacer ejercicio o con las cuales uno pueda construir una onda, por ejemplo, y tirar algo, estirándolo y aprovechando, ¿cierto?, ese estiramiento y la fuerza de restitución de la banda elástica para impulsar otro objeto. Entonces, ese tipo de fuerzas también tienen asociados una energía potencial. Y esa energía potencial es la que nosotros vamos a relacionar con el hecho de que el cuerpo está deformado y que cuando se libere, cuando deje de estar esa deformación forzada, el cuerpo va a tender a restituir su forma natural y que en ese proceso de restitución de su forma natural, ¿cierto?, yo voy a tener una energía disponible que puedo usar en su forma de trabajo o transformar en otra forma de energía, como hemos estado viendo en esta clase. Entonces, veamos el ejemplo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Partamos del resorte, que habíamos definido cómo se describía la fuerza en el caso de un resorte. Y tenemos aquí en este esquema un resorte que está acoplado a una caja. El largo natural de este resorte está aquí, en el punto 0. Recuerden que cuando trabajamos con resortes, situamos el 0 en el largo natural del resorte. ¿Cuál es el largo natural del resorte? El largo al cual el resorte no está ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, la fuerza del resorte es 0. ¿De acuerdo? En este caso, el resorte está comprimido en una posición inicial igual a xy. Y va a recorrer, ¿cierto?, una distancia de xy a xf estirándose, ¿de acuerdo? Entonces es un resorte que se estira desde xy hasta la posición xf y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es el trabajo que realiza el resorte? ¿Sí? Recordemos la ley de Hooke. La ley de Hooke nos indica que la fuerza elástica va a ser igual a menos k por delta x, menos una constante elástica que nos da una idea de qué tan duro es el resorte, qué tan difícil es deformarlo, y la deformación, ¿ya? Es el producto de esa constante por la deformación del resorte. A diferencia de las otras fuerzas que hemos visto hasta ahora, la fuerza elástica es una fuerza variable, puesto que mientras más deformado está el resorte, mayor es la fuerza elástica, ¿sí? Entonces no es igual para cualquier punto de deformación. Y eso también tiene sentido porque mientras más estiro yo un resorte, uno lo puede sentir, más cuesta hacerlo, ¿cierto? Más fuerte tira el resorte por devolverse a su largo natural. Mientras más trato yo de comprimirlo, más difícil es porque el resorte está tratando de volver a su largo natural. Recordemos también que ese signo menos significa también eso. Significa que cuando yo estoy en una zona de compresión, o sea, en los X negativos, yo voy a tener una fuerza elástica que apunta en la dirección hacia la derecha, ¿sí? Siendo que el delta X tiene un valor negativo, pero la fuerza elástica tiene una dirección positiva. En cambio, cuando yo estiro el resorte, ¿cierto?, estoy en los X positivos, sin embargo el resorte está tratando de volver a su largo natural
y por lo tanto entonces está con una fuerza que apunta hacia los negativos. Y por eso entonces es que la ley de Hooke se enuncia como menos K por delta X. ¿Ok? Un pequeño recordatorio. En este gráfico nosotros podemos ver que si graficamos la fuerza elástica en función de la posición del elástico, o sea, de cuán estirado o comprimido está, tenemos que es una línea recta que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Esta línea recta que tiene una cierta pendiente nos muestra que la fuerza elástica es variable. De hecho, la fuerza elástica cuando estoy en una posición más comprimida tiene un cierto valor que va a estar por acá arriba, pero cuando estoy menos comprimido, más cerca de mi largo natural, voy a tener una fuerza elástica menor. Y cuando no estoy ni comprimido ni estirado, que es un X igual 0, la fuerza elástica también es 0. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos saber que el trabajo del resorte será igual entonces a la fuerza elástica, ¿cierto?, por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos. Sin embargo, si uno trabaja eso un poco, con un poco de álgebra que no les voy a mostrar ahora porque es un poco más difícil de lo que ustedes han visto en matemática, les puedo decir, sí, que si yo calculo el trabajo del resorte como esta fuerza variable, ¿sí?, por el desplazamiento, a lo que voy a llegar es que el trabajo del resorte va a ser igual a 1/2 por K por X en la posición inicial al cuadrado menos 1/2 por K por la posición final al cuadrado, ¿sí? Este trabajo corresponde al área de esta zona celeste que está acá, ¿sí? Como ustedes pueden ver, uno puede llegar a esta expresión integrando esta fuerza variable por el desplazamiento, que es algo que nosotros no hemos visto en este curso, o puedo sumar todos estos mini trapecios que están acá hasta llegar a esta forma, ¿de acuerdo? A esta relación que está escrita acá. Entonces, el trabajo realizado por un resorte o por cualquier fuerza que siga la ley de Hooke, más bien, va a tener esta forma, 1/2 de X, 1/2 de K por X cuadrado al inicio y al final del desplazamiento. Por lo tanto, podemos definir aquí, igual que hemos hecho en la misma dinámica que lo que hemos venido haciendo tanto con la energía cinética como la energía potencial gravitatoria, podemos definir que este valor, 1/2 por K por X cuadrado, la llamemos energía potencial elástica, ¿sí? Y entonces definimos una nueva energía potencial, que es la energía potencial elástica y que tiene un valor de 1/2 por la constante elástica por X cuadrado, que será el desplazamiento del cuerpo tipo resorte o elástico en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una nueva energía potencial, que es la energía potencial elástica, que tiene esta expresión. Si volvemos a la expresión del trabajo de la fuerza elástica, vamos a ver que si la escribimos, esto es lo mismo que la energía potencial elástica en el punto 1 menos la potencial elástica en el punto 2, o sea, menos U2 menos U1. Aquí les voy a pedir que recuerden que esto es exactamente lo mismo que hicimos cuando definimos la fuerza peso, el trabajo de la fuerza peso. ¿Se acuerdan que cuando definimos el trabajo de la fuerza peso nos dimos cuenta también que el trabajo de la fuerza peso era un valor al inicio menos un valor al final, que era mg por i? Y dijimos, mg por i puede ser una energía potencial, representar una energía potencial. Y llegamos a este mismo valor, a esta misma forma, digamos, a que el trabajo de la fuerza elástica, en este caso, va a ser igual a menos delta de energía potencial elástica. Y recordemos que habíamos obtenido lo mismo para el peso, que el trabajo de la fuerza peso era igual a menos delta la energía potencial gravitatoria. Entonces ahora tenemos dos fuerzas que comparten esa característica, que su trabajo, el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza elástica, se pueden expresar como menos un delta la energía potencial asociada, ¿sí? Veamos qué pasa en el caso de los resortes.
En el largo natural habíamos dicho recién que el X vale 0, ¿cierto? Ahí lo fijamos. Por lo tanto, la energía potencial elástica, que es un medio por K por X cuadrado, será 0. En ese caso también el trabajo de la fuerza elástica es 0, porque estoy con una fuerza elástica igual a 0, por lo tanto el trabajo es 0. ¿Qué pasa si el resorte se estira? ¿Ya? Si el resorte parte de este largo natural y se estira a una posición más lejana, ¿cierto? Lo que voy a tener yo es que la energía potencial elástica aumenta. ¿Cuánto va a ser? Un medio por X, un medio por K por esa deformación al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa con el trabajo de la fuerza elástica? No olvidemos que si el resorte se estira, la fuerza elástica va a apuntar en esa dirección, cuando el estiramiento está ocurriendo en esta dirección. Por lo tanto, no es de sorprender que el trabajo de la fuerza elástica en esta situación sea menor que 0. En el caso de que yo comprima el resorte, ¿cierto? Voy a tener el largo natural y voy a estar hacia los X negativos, ¿cierto? Voy a estar comprimiendo el resorte. Pero en ese caso, al igual que el anterior, mi energía potencial va a ser un medio por K por X al cuadrado. Por lo tanto, la energía potencial elástica también aumenta en ese valor, un medio por K por X cuadrado. De nuevo, tenemos que la fuerza elástica en este caso va a apuntar hacia la restitución, como tratando de volver al largo natural, cuando el desplazamiento está ocurriendo en el otro sentido. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener que el trabajo de la fuerza elástica va a ser un valor, menor que 0, ¿sí? ¿Qué pasa si yo veo ahora el proceso de vuelta? En el largo natural vuelvo a tener lo mismo. Pero ¿qué pasa si una vez estirado el resorte, ¿sí? Yo lo suelto? El resorte ya está estirado y yo lo suelto. En ese caso, lo que va a ocurrir es que el resorte va a volver a su largo natural, ¿sí? La fuerza del resorte va a apuntar hacia la izquierda y el desplazamiento también va a ir hacia la izquierda porque el resorte estirado, yo lo suelto, va a tratar de volver a su largo natural. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que la energía elástica va a disminuir, va a pasar desde un delta X mayor a un delta X cada vez menor, ¿sí? Por lo tanto, la energía potencial elástica disminuye. Sin embargo, el trabajo de la fuerza elástica va a ser positivo, por la misma razón que dijimos. La fuerza elástica va a ir hacia acá y el desplazamiento va a ir hacia acá. Y noten la similitud, vamos a tener una energía potencial que disminuye cuando el trabajo de la fuerza asociada, que es la elástica, aumenta, ¿sí? Entonces, esa energía potencial que yo tenía como acumulada al estirar el resorte, yo la suelto y entonces el trabajo de la fuerza elástica es positivo al devolverse hacia su largo natural. A la inversa, ¿cierto? Si tengo un resorte comprimido, lo logré comprimir y lo suelto, ¿sí? La fuerza elástica va a apuntar hacia la derecha, al igual que el desplazamiento. Pero voy a tener que mi energía elástica, mi energía potencial elástica también va a disminuir, porque voy a pasar de una situación súper comprimida, con un delta X grande, a una situación cada vez menos comprimida, por lo tanto con delta X cada vez más pequeños. Por lo tanto, la energía potencial elástica va a ir disminuyendo, ¿sí? Y en este caso, el trabajo de la fuerza elástica también va a ser positivo, ¿sí? Entonces, vemos aquí que volvemos a tener un sistema que en el resorte es mucho más fácil de verlo, donde yo puedo, al comprimir, acumular una cierta cantidad de energía que cuando yo suelto, se libera porque el resorte se estira, ¿sí? Y el resorte en ese caso hace trabajo positivo, ¿sí? Mientras la energía potencial elástica disminuye. Noten que estamos hablando aquí de la energía elástica, de la energía potencial elástica y de la fuerza, del trabajo que ejerce la fuerza elástica, ¿de acuerdo? Y ojo con esto, porque una cosa es que uno tenga que ejercer una fuerza para comprimir un resorte, mi mano, por ejemplo, comprimiendo un resorte, pero yo no estoy hablando de esa fuerza, estoy hablando de la fuerza que el resorte hace,
¿sí? Y la energía potencial que estoy mirando es la energía potencial de la fuerza asociada al resorte, o sea, la fuerza elástica y la energía potencial elástica, todo relacionado al resorte, ¿de acuerdo? Por eso es que quise poner este ejemplo. Cuando yo lo suelto, el resorte hace un trabajo hacia este lado, el desplazamiento va hacia este lado, la energía potencial elástica disminuye y el trabajo de la fuerza elástica es positivo, ¿sí? Para que no nos confundamos después. Veamos entonces, retomemos ahora que hemos definido un nuevo tipo de energía asociado a las fuerzas elásticas, ¿cierto? Veamos qué pasa con lo que hemos derivado de las diapositivas anteriores, ¿cierto? Es decir, nosotros habíamos visto ya que podíamos definir el trabajo realizado por otras fuerzas como la diferencia de energía mecánica al final del movimiento menos la energía mecánica al inicio del movimiento analizado, ¿sí? Eso sigue siendo válido. Pero ¿qué pasa ahora en que yo encontré una nueva forma de referirme al trabajo de la fuerza elástica? ¿Se acuerdan que en una primera instancia tuvimos que hacer unas modificaciones porque descubrimos una forma de expresar el trabajo de la fuerza peso y usamos esta ecuación, ¿cierto? Y llegamos a una expresión que era la conservación de energía mecánica. Ahora resulta que tenemos una nueva forma de expresar la fuerza elástica, el trabajo de la fuerza elástica. Entonces, si tengo una forma de expresar el trabajo de la fuerza elástica, voy a tratar de ver qué pasa si lo pongo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el trabajo de la fuerza elástica de las otras, ¿ya? Vamos a decir, primero teníamos las otras igual al delta energía mecánica, ¿sí? Y ahora vamos a tener las otras más la elástica igual al delta energía mecánica, ¿sí? El proceso de esto, recuerden, lo primero que fue es el trabajo de energía, el teorema trabajo energía cinética, donde yo decía el trabajo de todas las fuerzas es igual al cambio de energía cinética, y cuando yo decía, bueno, otras más el trabajo del peso igual a delta energía cinética, de todo ese trabajo yo llegaba a la expresión de conservación de energía mecánica, si solo el peso estaba actuando, ¿se acuerdan? Después, de manera general, decía, bueno, las otras, si hay otras todavía, eso va a ser igual al delta energía mecánica. Pero ahora yo sé una nueva expresión para la energía potencial elástica, entonces lo voy a tratar de ingresar en esta ecuación. Y voy a tener entonces que las otras se van a transformar ahora en otras más elásticas, ¿sí? Entonces el trabajo de varias fuerzas, cualquiera de estas sean, más el trabajo asociado a la energía elástica, va a ser igual a la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio. Entonces, si yo reemplazo lo que acabamos de ver para el trabajo de la energía elástica, voy a tener que el trabajo de otras fuerzas menos la energía potencial elástica en 2 menos la energía potencial elástica en 1 va a seguir siendo el delta de energía mecánica que había descrito originalmente. Si yo reordeno estas ecuaciones, voy a tener que ahora yo puedo referirme al trabajo de otras fuerzas, ¿sí? Al trabajo realizado por otras fuerzas, como una expresión más general de la energía cinética más las energías potenciales en el punto 2, menos la energía cinética más las energías potenciales en el punto 1, ¿sí? Entonces lo que acabo de hacer yo es que, el concepto de energía mecánica, que originalmente o antes de esta diapositiva era simplemente la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, ahora tiene una nueva energía potencial, que es la elástica, de tal manera que la energía mecánica ahora la puedo definir como la energía cinética más las energías potenciales en un punto. Llevamos dos energías potenciales conocidas, por lo tanto, en el punto 2, por ejemplo, voy a tener la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, ¿sí? Tanto en 2 como en 1. Y la diferencia de estos dos estados va a ser igual al trabajo realizado por otras fuerzas, ¿sí? Otras que no sean ni el peso ni la fuerza elástica.
¿qué pasa si solo hay fuerza elástica y fuerza de peso? Significa que el trabajo realizado por otras fuerzas será cero, porque no hay otras, ¿ya? Solo tengo el peso y la elástica. En ese caso, voy a volver a mi concepto de conservación de energía mecánica total, solo que esta vez tengo la fuerza peso considerada y la fuerza elástica considerada como fuerzas que pueden estar actuando y que tienen el principio de conservación de energía mecánica total. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a definir el último concepto que quiero transmitir en esta clase, y que es el concepto de fuerza conservativa, ¿sí? Hemos estado viendo todo este tiempo, ¿cierto?, que cuando solo tenía la fuerza peso actuando, yo solo de mezclar el teorema trabajo y energía cinética con la definición que había encontrado de energía potencial gravitatoria y el trabajo de la fuerza peso, podía llegar a que efectivamente la energía mecánica total en el punto 1 debía ser igual al punto 2, por lo tanto que la energía mecánica se conserva a lo largo del movimiento. Después vi que podía tener yo la acción de otras fuerzas y que eso podía hacer variar la energía mecánica. Pero también vimos el caso, por ejemplo, de la rampa y la caja que subía y que bajaba, en la cual la energía mecánica total puede disminuir, y puede disminuir producto del trabajo de una fuerza que es disipativa, como es la fuerza de roce, donde la energía mecánica va a disminuir entre un punto y otro, producto de la acción de esa fuerza, que va a generar un trabajo negativo. Ese tipo de fuerzas, como la fuerza de roce, son disipativas, van a hacer que ese trabajo disminuya la energía mecánica total, transformando, ¿cierto?, esa energía que se pierde, por ejemplo, en energía calórica, ¿ya? Y tienen un trabajo negativo. Ese tipo de fuerzas, como nosotros hemos visto ya harto de la fuerza roce, dependen del camino que recorran, y lo vimos con la rampa. Yo podía subir la rampa y bajar y volver al mismo punto, pero resulta que cada vez que hacía el recorrido, aunque volviera al mismo punto, el trabajo de la fuerza roce estaba presente y me disminuía cada vez la energía mecánica total. En el caso de las fuerzas conservativas, las características que tienen estas son completamente diferentes. Primero, tenemos una conversión total entre energía potencial y energía cinética. Lo que hablábamos, ¿cierto?, de que la energía mecánica total se mantiene, pero puedo tener más potencial en un momento, más cinética en otro momento, ir jugando con estas dos de manera que la suma de ambas sea constante, aunque cada una suba o baje, ¿de acuerdo? Y eso es válido solo cuando tengo fuerzas conservativas, como el peso, como la energía, como el peso y como la fuerza elástica, ¿sí? La energía potencial, ¿sí?, asociado a este tipo de fuerzas, depende solo del punto inicial y el punto final que yo esté considerando. Y aquí quiero que recordemos el primer video cuando veíamos al niño subiendo la escalera. ¿Se acuerdan que yo hice la pregunta? Bueno, el niño va subiendo la escalera, pero al subir la escalera va avanzando en X y subiendo en Y, ¿sí? Yo podría preguntarles, ¿el trabajo de la fuerza peso es mayor si la base de la escalera es más grande que si la base de la escalera es más pequeña? ¿Será diferente subir una escalera que tenga peldaños de 1 metro que subir una escalera estas de palitos? ¿La misma altura? Si acaso la altura a la que yo voy a llegar es la misma. Y la respuesta a eso ya la sabemos. Como el trabajo de la fuerza peso es menos delta mg por i, lo único que va a importar es la diferencia de alturas que yo tenga. Por lo tanto, puedo subir una escalera que tiene, no sé, 500 metros de largo el peldaño, ¿sí? Si acaso llego a la misma altura, si subo una escalera normal o si subo una escalera de palitos, el trabajo de la fuerza peso va a ser siempre el mismo y relacionado con la diferencia de alturas que yo generé. Y eso es lo que lo relaciona y lo que y por eso se define, ¿cierto?, como un delta de energía potencial. Lo único que me importa es de dónde partí hasta dónde llegué, ¿sí? Y lo mismo es válido para la energía potencial elástica, como acabamos de ver. Esa es una característica de las fuerzas conservativas. Como acabamos de ver, la fuerza de roce no tiene esa propiedad.
puesto que yo puedo ir del punto A al punto B. Pero si yo lo hago recorriendo un recorrido de 2 metros, voy a tener un trabajo determinado, y si lo recorro con un camino que tiene 1 metro, el trabajo del roce va a ser la mitad, ¿sí? Por lo tanto, eso sí depende del camino que yo recorra. Y eso es una prueba entonces más de que la fuerza de roce no es una fuerza conservativa. Dentro de la misma idea, el trabajo en un recorrido de ida y vuelta es 0, ¿ya? O sea, si yo solo tengo fuerzas conservativas como la del peso, como la elástica, y parto desde aquí, subo y bajo, ¿sí? La energía mecánica total aquí, aquí y aquí va a ser la misma, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo ir y volver al mismo punto, ¿ya? Y el trabajo de esas fuerzas conservativas va a ser 0, aunque haya ido y vuelto, ¿sí? Porque fui y volví al mismo punto. Distinto es el caso del roce, donde sí va a importar, porque en ir y volver igual recorrí todo un pedazo rugoso que me hizo disipar energía. ¿Sí? Veamos finalmente entonces cómo se comportan las fuerzas conservativas, ¿cierto? Como lo hemos visto en los distintos ejemplos y como lo vamos a seguir viendo en los ejemplos del seminario en esta pequeña animación. Aquí vemos, ¿cierto?, una montaña rusa en la que el carrito va subiendo por la montaña rusa y va bajando, ¿cierto? Y puede ir en un loop y puede bajar. Y lo que vemos en el fondo, en este gráfico donde veo la energía potencial y la energía cinética, que efectivamente una va subiendo y la otra va bajando, dependiendo de si el carrito va más arriba, ¿cierto? Va a tener más energía potencial y menos cinética, o si va bajando y la energía potencial va a bajar, pero la cinética va a subir. Y esto puede ir jugando todo el rato, pero la suma de las dos va a ser siempre un valor constante porque estoy trabajando solo con fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero que la clase haya sido clara y nos veremos entonces en un próximo video de esta serie de Física 2020. Nos vemos, que estén muy bien.